Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés García, bienvenidos a esta transmisión de hoy domingo 12 de septiembre de tu canal Mecánica Industrial. La idea del día de hoy es compartir y socializar el tema que ustedes pudieron ver en el título antes de ingresar a esta transmisión, y es qué es el torque y cuánto torque lleva cada tornillo, con qué instrumento medimos el torque, ¿sí? Y para qué se utiliza. Bueno, el torque tiene muchas funciones, ¿sí? Generalmente lo utilizamos para medir la fuerza de los motores, lo utilizamos, pues, no la fuerza, sino el torque que hace el motor en el cigüeñal, el cilindro en el cigüeñal. Y en este caso, esta transmisión va a especificar en el torque que se debe realizar en los tornillos, en la tornillería. Así es. ¿A qué vamos con esto? Resulta que muchas veces por no apretar bien un tornillo, una tuerca, en alguna pieza, pues fácilmente se pueden producir daños. O por apretarlo excesivamente, pues se puede partir el tornillo por la vibración del trabajo y esta también puede producir daños. ¿Qué tipo de daños? Vamos a poner un ejemplo. En muchas ocasiones hemos podido ver cohetes que salen despegando del planeta Tierra buscando ubicar un satélite en órbita, llegar a la Luna o a la Estación Internacional Espacial. Resulta que han habido ocasiones en las que estos cohetes han explotado sin ni siquiera llegar a la atmósfera o sin ni siquiera alcanzar los 5.000 pies de altura. ¿Y por qué pasa esto? Porque un solo tornillo queda mal apretado. Ha pasado y la idea es que pues no vamos a volar cohetes ni aviones, vamos a referirnos en el campo electromecánico industrial, pero si sabemos manejar la tornillería, el ajuste de la tornillería, podemos evitar daños de pronto algo similares. Bien, entonces vamos a iniciar qué es el torque. Bien, el torque es una relación de fuerza-distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Como vamos a hablar de un tornillo, entonces vamos a verlo de la parte de arriba del tornillo, es decir, de la cabeza del tornillo. Y vamos a imaginarnos, me perdonan si dibujo muy feo, vamos a imaginarnos que esta es la cabeza del tornillo. ¿Listo? Entonces, el centro del tornillo es el que va a recibir el torque. Y el torque se aplica radialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí con nuestras llaves o nuestras palancas nosotros solemos apretar los tornillos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que del centro a el final de la palanca es donde se ejerce la acción de torque. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se mide esto? Bien, podemos decir que torque es igual a fuerza por la distancia. ¿Sí? Entonces, torque es igual a la fuerza que se le ejerce a la palanca por la distancia que hay entre el centro al punto que se ejerce la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que no podemos decir que estamos aplicando un número n de torque poniendo la fuerza en esto y calculándolo con esta distancia. Si la fuerza la estamos aplicando en esta área, de aquí a acá sería la distancia por la que se debe multiplicar la fuerza para poder hallar el torque que le estamos metiendo a esta pieza. Bien, si vamos a trabajar con la punta, con la extremidad, entonces podemos decir que la distancia sí se tomaría hasta aquí. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el torque? El torque es ese empuje y esa fuerza radial que se le da al centro del tornillo o al centro del eje, en el caso del cigüeñal. Nos vamos a salir un poquito del tema para poderlo entender. Aquellos que ya conocemos el funcionamiento de los motores, si vemos de frente un cigüeñal, vamos a decir que este es el moñón de bancada, ¿sí? Este es el centro y acá tenemos el moñón de la biela. El moñón de la biela es el que se encarga de hacer esa fuerza radial y transmitirla por medio de la leva, lo que une los dos moñones, hacia el centro del cigüeñal. Y esta fuerza
es lo que se denomina torque. ¿Listo? Entonces, muchas veces podemos ver que en los motores dice torque 10 newton metro, porque esto se mide en newton metro generalmente. Hay instrumentos que permiten medirlo en libra fuerza. ¿Listo? Entonces, este es el torque en un motor y este sería el torque en los tornillos. Bien, pero ¿cómo se mide este torque? Ya vamos para allá. La mejor forma de medir el torque es con un instrumento llamado torquímetro, el cual aparece aquí, en este pedazo, si lo están viendo. Es un instrumento que parece un riache, ¿sí? Pero tiene una función específica. Como pueden ver de este lado, él tiene como un manguito similar a los micrómetros, ¿sí? Que vienen con una nomenclatura. Venga, les explico cómo es que funciona este instrumento. El torquímetro tiene un cuerpo grande. Lo voy a dibujar aquí exagerado para poderlo ver bien. ¿Sí? Y acá tiene el mango. Listo. En este lado tiene la cabeza y la punta cuadrada para poder editar ahí una copa o una extensión para poder poner la copa y poder sujetar la cabeza hexagonal de la tornillería. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el torquímetro? El torquímetro básicamente es un resorte que viene en cruz sosteniendo el cuadrante que tenemos acá en la punta de la cabeza. Este resorte en cruz lleva acá unas platinas con otra serie de resortes que vienen hacia aquí abajo. ¿Qué sucede? Resulta que cuando nosotros giramos el tambor, podemos ver, vamos a hacerlo de este lado, vamos a decir que este es el tambor, y el tambor nos marca una línea, ¿sí? Y acá tenemos una serie de líneas. Dependiendo con qué línea case, asimismo es el torque con el que está calibrado el instrumento. ¿Qué quiere decir? Que cuando él llegue a este nivel de torque, a ese nivel de fuerza, pues va a hacer un ruido. Él hace un ruido metálico, de golpe metálico, el cual nos avisa, el cual nos informa que ya estamos en la medida que es. ¿Qué quiere decir? Que si yo calibro este instrumento, vamos a poner un ejemplo, con 50 newton metro, pues este mismo, así yo le pongo una palanca de extensión o lo coja de aquí abajo, él ya está calibrado para que tenga 50 newton del centro del cuadrante a donde va el instrumento. ¿Correcto? Entonces no vamos a tener el error de que estamos midiendo mal, porque pusimos una palanca de más o una palanca de menos. Bien, lo importante de esto que lo importante es utilizar la herramienta que es, porque con cualquier varilla o con cualquier riache, mágicamente no podemos decir, le pusimos 200 libras o 50 libras o 20 newton metros o 10 newton metros. No, se tiene que hacer con un torquímetro para poder llegar a esta medida. ¿Correcto? Bien. Ahora, existen tablas que nos van a permitir poder saber cuánto es el torque que le debemos de meter a la tornillería, ¿sí? Pero entonces vamos a aclarar un par de términos en primera instancia. Existen tablas en las que dicen torque de prueba, ¿sí? Y hay otra, y en la misma tabla dice torque de ajuste. Generalmente, este torque de prueba supera como en un 30 o 40%
este torque, el torque de ajuste. No quiere decir que cuando nosotros vayamos a torquear un tornillo, le vamos a poner todo este torque que aquí nos dice. Solamente le vamos a poner el torque de ajuste. ¿Qué es lo que nos quiere decir el torque de prueba? El torque de prueba, vamos a suscitar un ejemplo. Dice que un tornillo de 3/4 de pulgada, por ejemplo, se le puso un torque de 100 newton metros. ¿Sí? Pero nos dice que el ajuste del tornillo de 3/4 es de 70 newton metros. Vean esta garrafal diferencia. 30 newton metros prácticamente es el ajuste de otro tornillo más o menos de media pulgada. Pero ¿por qué esta diferencia? Este fue el ajuste con el que se probó el tornillo. Este ajuste se hizo en un laboratorio hasta prácticamente que el tornillo se fracturara o perdiera su capacidad de trabajo. ¿Correcto? Y por eso mismo lo anotan. Es decir, si usted se llega a pasar, esos 100 newton metros es lo máximo que usted se puede pasar. Y el ajuste recomendado, es decir, el torque máximo que usted le debería meter al tornillo sin dañarlo, sin averiarlo, sería de 70 newton metros. ¿Correcto? Entonces, eso por un lado. Ahora vamos a pasar a ver la tabla en físico para poderles mostrar y decirles que esa es la tabla que se les va a obsequiar y que podrán descargar posterior a la transmisión en un link de descarga que voy a poner en el primer comentario. Una vez acabe esta transmisión, ustedes pues esperan que el video cargue, se van a verlo nuevamente por si les hizo falta ver el principio del video y allá podrán encontrar la tabla. Entonces vamos a ver la tabla en este preciso momento para poder ver esos valores. Bien. Como podemos ver, aquí tenemos una tabla la cual nos habla de los grados de los tornillos y los ajustes. Entonces, como pueden ver, la tabla a mano izquierda dice la medida del tornillo. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, media pulgada, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1 pulgada, 1 1/8, 1 1/4 y 1 1/2. ¿Por qué llegamos hasta ahí? Porque pues es lo más común que vamos a encontrar nosotros en la industria. De ahí para arriba pues ya son tornillerías exageradamente grandes que lo más probable es que no la encontremos. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder ver los comentarios que nos tengan en el chat. ¿Se puede dar torque a un perno Allen? Bueno, de pronto el término Allen no lo tengo claro. Me gustaría que me explicara un poco más el compañero Brian qué tipo de tornillería es ese Allen. No sé si estamos hablando de los mismos hexagonales, es decir, los que son con llave Bristol o los que son con llave Thor. Entonces me gustaría que me colaborara. Exacto, lo que dice el compañero Travego, sin importar qué tipo de cabeza, según entiendo, Perno Allen cambia ese tipo de cabeza y no, igualmente lleva torque. Solamente toca cambiarle la punta con la cual se agarra la cabeza del tornillo para poder implementar el torque adecuado. Correcto, no todos los pernos vienen en pulgadas. Hay muchos que vienen en milímetros. En eso usted está en lo cierto.
Pero en esta transmisión pues vamos a hablar de esto ya que es la tornillería que más nos encontramos en y que es la más comercial, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí en Colombia, no sé desde dónde ustedes están viendo esta transmisión, me gustaría que lo escribieran en los comentarios para poder enviar saludos a los distintos países, pero aquí en Colombia conseguir tornillería de milímetros realmente es difícil, ¿sí? Eh, es totalmente difícil, entonces pues es más comercial trabajar tornillería en milímetros. No es imposible en fracciones de pulgada, perdón. No es imposible conseguirla en milímetros, pero sí es poco comercial. Entonces, por ese mismo motivo, pues esta transmisión la estoy haciendo con los tornillos en pulgadas. Travego de Chile, claro, de Chile me han escrito muchísimo y lo que ellos dicen es cierto. Ellos trabajan mucho más milímetros que pulgadas, entonces pues por ese lado le quedaría debiendo la clase del torque en pulgadas. Sí, el paso de la rosca tiene que ver, pero generalmente se trabaja es con tornillería ordinaria. Entonces, como les estaba diciendo, vean, el tornillo grado 2, grado 5 y grado 8, que son los tornillos de acero convencional de los negros, ¿sí? Que utilizamos en la industria, estos tornillos, este tipo de tornillería, eh, se pueden trabajar tanto lubricados como secos. Bien, estas medidas, estos torques que tenemos nosotros acá, son en newton metro. Entonces, como les estaba explicando, el newton metro usted lo debe calibrar en el instrumento para que éste le avise en qué momento ya llegó a la medida y de esta misma forma poder darle solución, ¿sí? Darle solución al ajuste del tornillo. Podemos ver que también tenemos unas referencias de tornillería inoxidable y esta tornillería inoxidable sí se trabaja en seco. Bien, ahora pido disculpas porque estaba algo equivocado. A Travego, aquí podemos ver en pantalla que tenemos también la tornillería para este tema milimétrico, ¿sí? Entonces, ahí tenemos de 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 24 milímetros. Y también de 30 milímetros. Listo. Entonces, como podemos ver, ya tenemos aquí tenemos la tornillería en milímetros y la tornillería en milímetros no se maneja grado 2, grado 5, grado 8. Se pone es clase 8.8, 10.9 y me parece que también hay una que es 12.7. Entonces, esos torques que ustedes pueden ver ahí, que también son en newton metro, es el torque que se le debe de ejercer a ese tipo de tornillos, ya que como dice Brian, este tipo de tornillería se encuentra mucho en motores, es correcto, y varía mucho dependiendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Con que yo diga acá en esta transmisión, vamos a poner un ejemplo, que el tornillo de 10 milímetros lo puede enroscar lubricado a 43 newton metro de torque, no significa que ese sea el torque, no significa que ese sea el torque final que debe llevar este tornillo. El torque que debe llevar en caso de los motores que vienen con un manual, que vienen con un catálogo de ensamblaje, es el que diga el catálogo. Entonces muchas veces el catálogo, aunque el tornillo diga para ajuste entre 43 y 55, dependiendo si está lubricado o seco, pues se va a trabajar es el que diga el catálogo, ¿correcto? Espero que haya quedado hasta este punto todo claro
para poder continuar. Bien, ahora les voy a explicar por qué lubricado lleva menos torque que seco. Es decir, vamos a ver el por qué de esta diferencia, pero antes de eso les voy a aclarar la duda sobre los ajustes de los torques en los motores. Bien, resulta que un motor, me pueden corregir en los comentarios si de pronto me como alguna pieza, pero un motor de combustión interna, ya sea diésel, gasolina o a gas, están compuestos por las siguientes partes. La primera es la culata. Vamos a dibujarla así. La segunda es el bloque del motor. ¿Sí? Generalmente vienen despalmados. El bloque del motor. Acá donde va el bloque del motor, va trabajando el cigüeñal. Vamos a dibujarlo como un eje parejo. Y el cigüeñal va sujetado por unas tapas. ¿Sí? Generalmente son 5 tapas. ¿Sí? Generalmente son 5 tapas las que lleva el cigüeñal. Entonces, ¿en qué va el torque aplicándolo en los motores? En que lleva una tornillería que une culata con bloque, que si no me equivoco son aproximadamente unos 10 tornillos, ¿cierto? Estos 10 tornillos generalmente son entre media y 5 octavos, dependiendo si son de la General Motors, si son de o de otras marcas. ¿Listo? Listo, gracias. Los de las tapas también llevan tornillería para poder sujetar el cigüeñal. Entonces, ¿a qué va el torque aquí? Bien, resulta que si el cigüeñal no queda bien ajustado con sus tapas, este va a empezar a vibrar, las bielas de igual forma no van a subir o a bajar a la altura que es y el motor va a fallar mal, ¿sí? Y se puede producir un daño grandísimo. Y la culata, si no queda bien ajustada, por este lado va a empezar a hacer escape, va a empezar a tener emisiones, no solamente de gases, sino también de combustibles, de aceites y de agua, de refrigerante, ya que entre el motor, entre el bloque y la culata circula agua que se encarga de refrigerar. Por favor, si me como alguna parte o digo algo incorrecto, los que saben del tema, por favor, me pueden corregir en los comentarios. En la parte de abajo tenemos el cárter. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que como podemos ver, ahí nos dice que el tornillo de... Vamos a la tabla y vamos a tomar unas medidas exactas de un tornillo de media para poder buscar esta culata. Bien, vamos a la tabla. Entonces, en la tabla que tenemos, la teníamos en milímetros, vamos a pasar a la de pulgadas y podemos ver que un tornillo de media pulgada, como el que yo estoy marcando acá, tiene un ajuste en un tornillo grado 8 de entre 120 y 150 newton metro. Bien, entonces tenemos un tornillo grado 8 de media pulgada. ¿Sí? Este tornillo grado 8 de media pulgada tiene un torque de entre 120 si es lubricado o 150 si es en seco de newton metro. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Resulta que si nosotros lubricamos el tornillo y lubricamos la rosca antes de empezar a roscar, este se va a deslizar a razón del lubricante y por eso mismo se le pone menos torque, ya que al ponerle menos torque porque está lubricado es equivalente a ponerle todo este torque.
Me explico. Si ustedes van a poner 150 newton metro en seco, es una cosa, pero si los van a poner lubricado, es otra cosa. Entonces, por eso mismo se pone un poco menos, como lo especifica la tabla. Ahora, la tabla nos dice que entre 120 y 150, pero ¿cuánto dice el catálogo? Ustedes que trabajan los motores. El catálogo puede decir que se le aplica solamente 100 newton metro. Y si el catálogo dice 100, usted no se puede ir a 120 o a 150, porque lo que nos contaba, me les va a salir un poquito. Como nos contaba Brian, que tuvo un inconveniente con un motor porque la tolerancia o el ajuste de las roscas del tornillo a la del bloque no es la misma, entonces pues eso fue lo que le pudo haber sucedido. El tornillo usted encuentra y dice que un tornillo le resiste 150 newton metros, pero el bloque está hecho en fundición gris y solamente le resiste 100. Entonces ahí el error no es porque el bloque no resista el torque o porque usted encontró la tabla incorrecta. Ahí el error es que el bloque viene con la capacidad mucho menor a la que tiene el tornillo. Entonces, por esa misma razón, toca consultar, en caso de que trabajen con motores, el catálogo del motor, el catálogo de ensamblaje. Ahí él le va a dar todas las tolerancias, le va a dar los ajustes y demás temas relacionados con el motor. ¿Bien? Entonces, claros hasta ahí, por favor dejen en los comentarios para poderlos aclarar de una vez sobre el tema y vamos a ver lo que yo les comentaba sobre la tabla, ¿sí? Mientras les muestro algo en la tabla, vamos a responder los comentarios. ¿Bien? ¿Les parece? Vamos a la tabla. Entonces, la tabla como ustedes la pueden estar viendo en estos momentos en pantalla, ella es muy clara y muy precisa, ¿sí? Espero que la aprecien y me hagan saber las inquietudes que vean mientras leo los comentarios para poderlos contestar. Orlando Suárez, de Quito, Ecuador. Saludos, hombre. Saludos y muchas gracias por estar en la transmisión. Jorge, entiendo que tenga la misma duda de Brian. Espero ya haberla contestado. Listo. Vamos a aclarar una cosa, ya que entre Brian, Jorge y Orlando han comentado. Bien, ¿cuál es el tema? Resulta que estamos hablando de un tornillo grado 8, ¿sí? Un tornillo grado 8 que resiste en newton metros de torque 120 si es lubricado y 150 si es en seco. Pero vuelve y juega. Esto hay que aclarar. Esto es que los tornillos están siendo roscados en acero, ¿sí? En un acero, no fundición gris, ni fundición modular, sino en fundición de acero, ¿sí? Cuando yo digo acero, no hablo de acero inoxidable, hablo de acero normal, como un 1020 o como una 36 o un acero HR. No sé ustedes cómo los conozcan en sus países, pero yo estoy hablando de aceros estructurales o de aceros de construcción mecánica. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo a esto le meto, si yo esto lo voy a roscar en aluminio, la cosa va a cambiar.
Obviamente el aluminio a mí no me va a resistir todo este torque, ni un tornillo grado 8 de media, ni importar que el tornillo sea de media. Dependiendo del tipo de aluminio, este torque de 120 a 150 puede llegar a pasar, tocaría que consultaran una ficha, pero de aproximadamente entre 30 y 40 newton metro. ¿Por qué pasa a tan poquito? Estamos hablando de casi una cuarta parte, entre una tercera y cuarta parte de lo que sería el ajuste en acero, porque es que el aluminio es un material muy blando, ¿sí? Igual que la fundición gris o modular. Fundición gris es otro tipo de material. Este material es más tostado, ¿sí? El acero. El acero es un material que es muy resistente, pero a la vez se deja llevar, es un poquito blando. Entonces resiste mucho más estos torques en el acero que en la fundición gris y en el aluminio. Porque como me comentaba ahí, no recuerdo bien si fue Brian o Jorge, pero nos comentaban que encontraban motores Frankenstein, motores con mucha variedad de tornillos. Y eso suele pasar muchas veces porque se pasan de torque y dañan la rosca del motor, lo agrandan y agrandan agujeros. Y por eso se encuentran con tornillería de media, de 5 octavos, de 3 cuartos, de 3/16 en el mismo bloque, ¿sí? En caso de los motores. Y en el caso de la maquinaria, muchas veces es que apretamos con una llave pequeña sin meterle en torque adecuado y decimos, listo, ya quedó. Y se cizallan y se cizallan y se cizallan los tornillos por rozamiento de láminas. Entonces creemos que no, el tornillo es muy delgado, toca cambiar uno más grueso o más grueso. Y no, simplemente es aplicar el torque adecuado para que las láminas queden perfectamente acopladas y no se desplacen. De esta forma no cizallarían los tornillos. Bien, entonces vimos muy pequeño así por encimita el tema de los torques y el tema de los materiales, ¿no? Porque esto influye mucho. Ahora, es muy diferente un tornillo en acero tratado de grado 2, 5, 8 o 8.8 y 10.9, si no me equivoco, que son los milimétricos, el otro tipo de tornillería, como son la tornillería de acero inoxidable, que también está en la tabla que les voy a pasar. Hay tornillería en otros tipos de materiales o con otro tipo de especificaciones. Entonces, dependiendo del trabajo, ustedes deben de buscar o deben de solicitar la ficha técnica o la tabla de torques y de esta misma forma poder aplicar el torque adecuado a este trabajo. Bien, les quiero compartir por encimita el contenido que pueden encontrar en su canal Mecánica Industrial y del cual pueden hacer provecho cada vez que lo necesiten. Como pueden ver, en la parte de arriba podrán encontrar una serie de videos cortos. Estos cortos tienen una duración máxima de 1 minuto y contamos con aproximadamente unos 30 videos cortos con los cuales se les da bastante información, desde cómo afilar una broca, cómo conectar un multímetro, qué es una rosca NPT, qué es el proceso de corte, cómo funciona una cegueta mecánica y demás. Bien, también podemos encontrar entre nuestros videos populares los mejores videos que les puedo recomendar, que es cómo medir con el pie de rey o vernier. Es uno de nuestros mejores videos que ha tenido mucha acogida y a la gente le ha gustado porque se explica demasiado claro. También cómo utilizar el comparador de carátula, el micrómetro y nuestro curso de poleas. Como pueden ver, tenemos todo un curso completo de cálculo y selección de poleas. Y los invito a que se hagan partícipes de estos sábados que estamos dictando el curso de cálculo y selección del sistema de transmisión de potencia piñón cadena
que también es muy importante a la hora de trabajar todo el tema electromecánico industrial. Bien, quiero recordarles que el objetivo de este canal es llevar el conocimiento cada vez a más personas y de la mejor forma. Por eso mismo quiero que se suscriban. Quiero invitarlos a que se suscriban y a que hagan parte de esta familia. Podrán encontrar con nosotros todos los domingos a esta hora de la noche una transmisión de entre 25 a 50 minutos explorando todos estos temas que ustedes mismos nos solicitan a través de Facebook y a través de este mismo canal de YouTube por medio de los comentarios. Sin más preámbulos, quiero agradecerles a todos por haber llegado a esta transmisión. Quiero agradecerles porque gracias a ustedes ya tenemos 12.990 suscriptores. Yo creo que ya mañana amanecemos con los 13.000. Una gran cifra y todo gracias a ustedes. La idea es mejorar, progresar. Si de pronto encontraron problemas de sonido en la transmisión, la imagen se congeló o simplemente se mostró algo que en el momento no se estaba hablando, pido disculpas, pero pues en el momento estamos con la condición de mejorar para brindarles a ustedes una mejor experiencia a la hora de adquirir estos conocimientos con nosotros en este canal Mecánica Industrial. Muchas gracias por su atención. Recuerden que el que les habló es Andrés García, tecnólogo en mantenimiento mecánico industrial, y que tengan una feliz noche y un feliz inicio de semana. Muchas gracias por su atención y chao, chao.